Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si no me conoces, soy Javier Martínez Morán, astrofotógrafo y fotógrafo de paisaje. Y en el vídeo de hoy vamos a comentar, analizar y revisar algunas de mis fotografías favoritas de este pasado año 2023. Un poco a modo de repaso de todo lo que he hecho este año. Quizás no sean todas mis fotos favoritas, pero sí son aquellas que creo que pueden tener cierto interés y que pueden ser interesantes a la hora de analizar tanto compositivamente como la técnica utilizada o incluso pues la localización, que puede ser bastante interesante. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Os recuerdo que este vídeo que está subido a YouTube es una versión un poco recortada del vídeo original que está en Fotodidacta y que podéis ver con cualquiera de las suscripciones de Fotodidacta. Vamos a empezar con esta fotografía y me las he traído todas hasta Photoshop para poder dibujar y hacer cosas sobre ellas y que lo veáis más cómodamente. Esta fotografía que hice en marzo, si mal no recuerdo, ya con Orión, el cielo de invierno llegando a su fin, como podéis ver ahí, tenemos el arco de la Vía Láctea. Vamos a poner aquí un color rojo. Ese arco de la Vía Láctea ya tumbado hacia el oeste, y aquí pues tenemos la zona de la nebulosa de Orión y otras partes como las Pléyades. Incluso en esta foto pues tenemos aquí la luz zodiacal, esa que ya se ve en primavera. Compositivamente es una fotografía muy sencilla en la que, como bien sabéis, a mí en estas panorámicas de Vía Láctea con un arco me gusta jugar mucho con la simetría. Y pues básicamente podéis ver que la foto está dividida en dos mitades. En la mitad superior pues tenemos el cielo con ese medio arco, y en la mitad inferior, como tenía un reflejo muy bueno, que la verdad pocas veces he visto, pero no se termina de ver el arco de la Vía Láctea, pues terminé yo de rellenarlo con el arco que formaba la playa o esta zona de arena que teníamos en el embalse. Podéis ver que se forma ese círculo perfecto y además, bueno, pues yo me coloqué aquí en uno de los extremos del arco porque en este otro de aquí eh, había ya como demasiadas cosas y esta piedra era un poco difícil para subir, así que bueno, esa es un poco compositivamente la fotografía. Luego tenemos otra división en vertical, podéis ver aquí, y tenemos en esta zona Orión, el reflejo que lo tenemos aquí en el agua, y para equilibrar un poco ese peso, no es que yo lo colocara ahí, sino que más o menos lo tuve en cuenta a la hora de planificar, pues esa luz zodiacal que tenemos ahí, que se ve un poquito, pues ayuda un poco a compensar los planos y de este modo pues tenemos una fotografía que desde mi punto de vista pues queda bastante equilibrada y se nota que es pues una panorámica, como siempre digo, pensada, como cualquier otro tipo de fotografía, y no simplemente pues hacer un churro largo, pues porque no me cabe la Vía Láctea o no me cabe lo que sea, y eso es una panorámica. No. La panorámica, como cualquier otra fotografía, bueno, pues hay que planificarla, estudiarla, y compositivamente funciona igual. En cuanto a las tomas, ya hemos dado el salto a Lightroom para enseñaros aquí los archivos originales. Utilicé el Benro Polaris y en este caso utilicé la 6600 con el 11 milímetros de Sony. Estaba con la otra cámara full frame haciendo otras fotos y bueno, pues esta la hice con la PSC. Y bueno, es 60 segundos, f1.8, ISO 800, esa información. Y lo que hice fue 3 tomas de eso, de 60 segundos, para luego apilarlas y tener un poco más de información. Aquí tenéis la primera mosaico, así decirlo, de la panorámica, que sería esta, que es 1, 2 y 3 fotografías. Siguiente mosaico, 1, 2 y 3. Siguiente, 1, 2 y 3. Siguiente, 1, 2 y 3. Aquí ya me metía yo con la otra cámara de por medio, que estaba probando otro tipo de fotos. 1, 2 y 3. Luego, aquí me imagino que el Benro Polaris saltaría un poco hacia arriba. 1, 2 y 3. Siguiente, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Es que se me están metiendo las otras fotos de por medio. Y bueno, así hasta completar toda la panorámica. Y luego, para la parte de lo que es el suelo, tenemos aquí estas fotos que están igual, con la misma cámara, mismo objetivo, 30 segundos en este caso, y lo pasé luego por el DxO Pure RAW para reducir un poco el ruido. Si veis el archivo original, pues tiene un poquito de ruido, y al pasarlo por el DxO pues se ve bastante mejor. Así que bueno, pues tenemos esta toma, giré la cámara hacia la derecha, tenemos esta, y como por la parte de abajo me faltaba un poquito de espacio, pues luego bajé la cámara hacia abajo, otra hacia abajo y luego una en el centro por si acaso. Y como podéis ver, pues el reflejo ese día era espectacular, no soplaba nada, pero que nada de viento, y las constelaciones y todo se ve aquí reflejado, que es una auténtica maravilla. Entonces,
Básicamente monté la panorámica del suelo, monté la panorámica del cielo y las fusioné en Photoshop de manera muy sencilla. Y bueno, para que veáis que os lo enseño todo, aquí tenemos el archivo original de Photoshop, donde tenemos pues todas la capa original del suelo, la del cielo, las conseguí alinear, aquí las tenemos pues la parte del cielo, la parte del suelo, un poco de ajustes de edición, de atmósfera, para conseguir el aspecto que yo quería en la foto, potenciar un poco esas nebulosas, esa luz zodiacal, la contaminación lumínica del horizonte, y básicamente esa sería la fotografía. Luego tuve que estirar un poquito por aquí para hacerla más simétrica, pero esa sería la fotografía final. Y antes de que se me olvide, esa foto está hecha aquí en el embalse de Burguillo, en esta zona de aquí, donde tenemos la zona del Valle de Iruelas. Bueno, pues hay una serie de entradas y salidas, y si mal no recuerdo, es esta playita que tenemos aquí. Y pasamos a la siguiente foto, que es esta foto de la luna saliendo entre las 5 torres, que además tiene la gracia añadida de que conseguí capturar un rayo verde en la luna, producido por la refracción atmosférica. El problema que tiene esta foto es que tengo pues un poquito más de espacio por aquí que por aquí en la luna, entonces no estaba completamente centrada, pero bueno, tampoco es un drama. Si la ves a una distancia normal, pues parece que está casi centrada, y el añadido aquí del rayo verde pues queda muy bien. Compositivamente no hay muchas opciones en este tipo de fotografías, porque son bastante simétricas. Lo que hice pues es un tercio aquí para la zona del suelo, más o menos otro tercio para la zona de la luna y las torres, y el que queda para el cielo. En vertical, pues muy simétrica, mitad hacia un lado, mitad hacia otro, y poco más hay aquí para probar o para ser original. En cuanto a la ubicación, está en esta zona de aquí, de las cuestas, en Villanueva del Pardillo, el final de la calle, y si mal no recuerdo, por aquí, en esta zona, exactamente ahí en esa zona de césped. Pues que sepáis que ese día coincide la luna ahí, no siempre es ahí, no es todos los días, hay que planificarlo previamente, pero esa foto en concreto está hecha desde ahí. Y en Lightroom, para que veáis el archivo original, tenemos este que pasé por PureRAW también, que está hecho con la A7 III y el 200-600, ISO 800, f6.3 y 0,8 segundos. Y aquí el archivo original, que tiene un poquito menos de nitidez y un poco más de distorsión, que lo corrige el PureRAW. Eh, pero aún así, bueno, podéis ver que no está nada, pero que nada mal. Y si os enseño el RAW original, pues veis que está bastante oscuro, era ya muy de noche, y con la luna a punto de quemar, así que hay que tener mucho cuidado de que no termine de reventar ninguno de esos blancos, para poder luego recuperar esa información. Y bueno, podéis ver el antes y el después, y luego la foto pasada por PureRAW, y poco más, no tiene tampoco mucha edición. Pasamos a la siguiente fotografía, y es esta que hice en Tenerife. Lo podéis encontrar también en uno de los blogs que subí este año, como hice esta fotografía y otras de esos días. Y vamos a ver compositivamente lo más importante. Nuevamente, dividí la foto en dos, ya que el arco de la Vía Láctea es un elemento que compositivamente es muy potente, es una especie de semicírculo o semielipse, llámalo así. Así que me gusta jugar con esa simetría. Y para compensar esta simetría que tenemos en el cielo, pues por debajo utilicé los elementos que había en el terreno. En este caso no encontré algo perfecto para cerrar el círculo, pero sí formas que pudieran simular o hacernos pensar que ahí está ese círculo. Por ejemplo, tenemos aquí este trozo del camino que hace así, que además nos guía hasta esa zona donde yo me sitúo, y luego, bueno, pues por aquí continúa un poquito hasta lo que es la catedral, que es esta formación rocosa súper importante y súper llamativa del Parque Nacional del Teide. Y como veis, bueno, pues también nos cierra un poquito esa composición. Además, estas piedras que tenemos aquí, esta zona de aquí, bueno, pues tenemos la forma del valle un poco intuida aquí, que va hasta estas otras piedras de aquí, y de ese modo, bueno, pues terminamos de cerrar la composición. Como es un arco, un semiarco, tenemos esa división entre izquierda y derecha, que yo bueno, pues compensado un poco poniendo a este lado una silueta, al otro lado tenemos
esa catedral, y luego en el cielo, bueno, pues tenemos la zona de Orión aquí en medio y la luz zodiacal aquí. De este modo, pues creo que queda una composición un poquito compensada y que a mí personalmente me parece bastante bonita. En el mismo caso de la panorámica que vimos antes, pues tenemos la zona del suelo, la zona del cielo, fusionadas, y ya tenemos ahí la fotografía. Y tenemos esta fotografía que hice en el viaje fotográfico a La Palma en mayo, finales de mayo, si mal no recuerdo. Y es una cueva que encontramos Avian y yo los días previos explorando la zona para poder, pues, ofrecer lugares un poquito más diferentes de los típicos de siempre. Y encontramos esta cueva volcánica, es el final de un túnel volcánico, un desprendimiento que hubo, y pillaba orientada justo hacia la Vía Láctea. Y bueno, pues ahí fuimos a hacer las fotos. Composición no es muy complicada porque el espacio dentro de la cueva no es mucho para moverse, puedes desplazarte un poco a izquierda, derecha, arriba y abajo para que este primer plano de aquí con este de aquí y con la zona del suelo modifiquen un poco la forma, pero la verdad que tampoco mucho. Y como veis es muy sencilla, tenemos esta especie de triángulo que forma la cueva. En esta zona de aquí situamos a Avian como elemento de llamar la atención con ese foquito de aquí, y luego la Vía Láctea con la zona de Antares y Escorpio por ahí, que queda muy bonita. En cuanto a iluminación, probamos varios tipos de iluminación desde dentro, iluminando desde detrás de la cámara, rebotando en las paredes, pero al final, a mí personalmente la que más me gustó fue la propia luz de la lámpara que está sujetando Avian, que hace un contraluz y marca muy bien los bordes de la cueva. Siguiente fotografía, nuevamente en La Palma. Esta fue al día siguiente de acabar el viaje, pues nos fuimos a dar una vuelta por el faro de Fuencaliente y nos regaló este atardecer tan bonito. Y bueno, compositivamente opté por aportar un tercio, un poquito más a la zona del suelo, y luego dejar el resto para ese cielo tan potente. Como podéis ver, no es la típica vista de las salinas, quise salirme un poco de ahí y aproveché pues esa diagonal de las salinas para formar aquí este triángulo invertido, que luego además, bueno, pues por la propia forma de las nubes se replica un poco ahí arriba, y bueno, pues todo eso nos va a dar a esa zona del faro que tenemos aquí. Luego además las propias montañas de la costa terminan como de crear ese juego visual entre el primer plano y el fondo, y me parece que quedan muy bonitas. Además, pues tenemos esa entrada de luz desde aquí del lateral, los últimos rayos de luz del día muy suaves que bañan toda la escena desde este lado y que quedan muy muy bonitos, sobre todo aquí en los montoncitos de sal. Así que un momento de luz muy bonito. Aquí tenemos el archivo original con la Sony A7 III 1728 a 17 milímetros, ISO 100, 1 partido de 160, f6.3. Creo que es parte de un timelapse, si mal no recuerdo. Y podéis ver aquí el archivo original jugando al límite. Es que está aquí a punto de quemarse esta zona, pero está bien controlado, la cámara lo puede recuperar muy bien. Y luego esa edición para recuperar esos colores y conseguir una fotografía un poco diferente de la típica con las líneas conduciendo hacia el faro, que también es una composición que me gusta mucho, pero bueno, por aportar un poco de variedad y algo diferente, pues os enseño esta otra. Y por supuesto, nos vamos aquí al lado donde estábamos, en las salinas de Fuencaliente, justo donde el faro. Aquí podemos aparcar el coche y siguiendo este senderito llegamos, aquí damos esta bajada y llegamos a la zona de aquí donde están las salinas. Y desde esta esquina de aquí, no os metáis por las salinas, que no se puede, es la propiedad privada de alguien, es donde trabajan, así que desde aquí fuera, sin meternos, se puede conseguir esas líneas de fuga de las salinas. Volvemos hasta la península y en esta ocasión nos vamos hasta Cuenca, donde tenemos pues la zona de La Obrada,
o la hora dada, que es pues este agujerito que tenemos en las piedras, unas formaciones rocosas súper interesantes. Y en este caso, pues es una composición bastante sencilla también. Tenemos por un lado la línea tan potente de la Vía Láctea, con esa zona de Ofiuco y de Antares que tenemos por ahí. Y luego por debajo, pues intenté compensar un poco con estas líneas de aquí. Y bueno, pues que todo confluyera en esa zona central. Y yo creo pues que conseguimos una fotografía bastante equilibrada. En cuanto a otros elementos que hay en la foto, pues tenemos aquí ese agujero que sería un poco el protagonista. En el otro lado estoy yo. Veis que la fotografía queda dividida un poco en dos. Y luego tenemos pues esa línea de la Vía Láctea con la zona de Antares aquí y pues con esa otra zona del centro galáctico más potente. Y de este modo, bueno, pues tenemos ahí esa especie de diálogo entre los elementos que creo que funciona bastante bien. Esta fotografía muy especial que llevaba planificada desde hace bastante tiempo y era uno de mis retos para este año, y era fotografiar una zona que no había visto en ningún sitio y que es tremendamente espectacular, la zona de las pasarelas y el mirador de Bayoré en Montoro de Mezquita, cerca de los órganos de Montoro. Y bueno, es un valle con unas formaciones rocosas espectaculares que pilla justo hacia el sur, por lo cual la Vía Láctea queda perfecta. Tema compositivo, pues bastante sencillo. Dividir la imagen, vamos a ponerlo en rojo. Dividir la imagen casi en dos mitades, voy a ver si lo consigo hacer recto. Y en esta parte inferior pues tenemos estas montañas con el valle y esta otra de aquí con el valle que nos llevan hacia la zona donde va a estar la Vía Láctea. Tenemos esas dos líneas que nos van llevando hacia Vía Láctea y luego aquí, bueno, pues la Vía Láctea que nos cae no en vertical sino un poquito inclinada, y luego la suerte de capturar una Perseida, ya que estábamos, no sé si fue el día 13 o el 14, estábamos muy cerca de las Perseidas y conseguimos capturar esa muy muy potente ahí. En este caso estamos en Madrid y tenemos una fotografía clásica del templo de Bod, que debéis de saber que está sin agua, pero si aprovechamos los días de después de una gran tromba de agua, o en este caso creo que fueron unas tormentas, pues podemos encontrar ese estanque aún con agua antes de que se filtre y desaparezca. Generalmente me gustan más las perspectivas un poco en diagonal para pillar el templo en diagonal, pero en esta ocasión, por cambiar un poco y porque las nubes se estaban desplazando hacia un lado y si no me iban a quedar fuera del encuadre, pues decidí hacer esta composición totalmente simétrica. Veis que me situé con mucho cuidado, hay que hacerlo cuidado porque unos centímetros pueden marcar la diferencia, pues exactamente en el medio. Esta perspectiva perfectamente simétrica donde tenemos toda esa información en el centro, el edificio del templo de Bod, que es lo más importante, y luego tenemos aquí estas diagonales de los árboles que nos van a llevar desde casi todas las esquinas hacia el centro, por lo cual todo se concentra en esa zona de ahí. Bueno, luego tenemos estas nubes de aquí que van en diagonal y que son simétricas también por arriba y por abajo. Aquí tenéis el archivo original que forma parte de una secuencia de un timelapse con la Sony A7 III, Sony 1635, que lo estaba probando en ese momento, que me lo dejó Sony, a 19 milímetros. En el templo de Bod más angular se queda muy muy lejos, lo ideal sería eso, 20-24 milímetros funciona muy bien. Y está hecho a ISO 100, f7.1, 1 partido de 40 segundos. Como es un timelapse, pues no podía hacer más larga exposición, pero como no había absolutamente nada de viento, no tuve problema y el reflejo sale perfecto. Si hubiera habido un poco de viento, pues quizás había que haber usado un filtro ND para bajar esa velocidad y que salga el reflejo un poco mejor. Podéis ver la fotografía original, editada, el archivo original, bastante subexpuesto para que no se me quemara ninguna de esas nubes del candilazo.
y bueno, pues hay un poco editado y luego pasado por Photoshop, donde lo que hice básicamente fue meter un poco de luz en esta zona del atardecer, como si se filtrara entre los árboles, podéis ver ahí, y eliminar esta zona de aquí que se veía eh, una línea del cielo que distraía bastante. Veis que se te va la vista totalmente a esa zona. Y bueno, la eliminé un poquillo y podéis ver que la foto queda mucho más sencilla. Luego además no lo vais a poder ver porque está bastante oscura. También juego un poco con eso para que no se vea la gente y no distraiga a toda esa gente que había paseando. Lo que hice fue utilizar 5 fotografías del timelapse para simular una larga exposición, como ya sabéis, con capa, filtro mediano, y de este modo pues conseguir eliminar o disimular bastante a toda esa gente que paseaba. Veis que aquí casi no se ven, sin embargo en la fotografía original pues hay ahí un montón de gente. Así que bueno, pues de esa manera, utilizando varias fotografías, conseguí que no se viera toda esa gente paseando por ahí y que quede una foto pues mucho más minimalista, más íntima, donde lo único que se ve pues es el templo y el atardecer. No creo que esto haga falta que lo explique, pero bueno, el templo de Bod aquí en Madrid, un clásico. Si nos vamos a la zona de aquí del medio, bueno, pues esa perspectiva centrada que os digo y como podéis ver, pues sin lámina de agua, a no ser que haya llovido los días anteriores. Y madre mía, cuánta gente hay aquí. Así que ya sabéis, un clásico para no perderse después de una gran tromba de agua o de un episodio en el que llueva mucho. Seguimos con esta fotografía que hice en otoño cerca de Ordesa y podéis ver que es un valle espectacular con una carretera muy bonita que forma una curva que en fotografía queda estupenda. Pasé bastante frío esa noche esperando a que la Vía Láctea se colocara en esa posición, casi vertical aquí con la zona del cisne, y lo que hice fue básicamente aprovechar esa curva de la carretera para que me marcase más o menos una fotografía simétrica que se divide en dos partes y lo que hemos hecho, pues lo podéis ver bastante claro, es situar un punto de atención en esta zona, otro punto de atención en esta zona que soy yo con la luz y de este modo pues creamos ese diálogo en diagonal entre el tercio superior izquierdo y el tercio inferior derecho donde estoy yo. En cuanto a las fotos para el suelo, pues los tenemos aquí. 30 segundos, 2.8, 6400, 1728 de Tamron con la A73, panorámica de 3 fotos, pasadas por Pure Raw también porque tenía bastante ruido. Una, dos, y luego vi que faltaba algo y dije, bueno, pues me voy a poner yo ahí. Y aquí tenemos la tercera foto en la que estoy en mitad de la carretera. Mucho cuidado cuando hagáis estas cosas, si lleváis capucha o no oís bien, que podáis ver si viene un coche. De noche es bastante fácil porque ves las luces, pero siempre hay que tener un cuidado extra. Y luego para las fotos del cielo tampoco me pude liar mucho porque había una humedad tremenda y se me empezó a empañar el objetivo, que aquí podéis ver cómo se empaña. Son 30 segundos, 6400, 2.8, 17 milímetros, Sony A7 III con el Motion Move, el Nomad, el último, que lo estuve probando y la verdad que me dio muy buenos resultados. Metí incluso 60 segundos sin problemas y pues hice varias fotos para el cielo para poder apilar y sacar toda esa información que podéis ver aquí, que bueno, es bastante fácil en esa zona, pero queda muy bonita y muy llamativa. Seguimos por Pirineos y aquí tenemos pues un espectacular bosque que sinceramente cuando lo vi me pareció increíble porque parece una catedral gótica. La forma como están colocados los árboles y esa forma que alcanzan arriba es que es literalmente una nave de una catedral gótica. Tenemos por aquí estas dos líneas de fuga, nuevamente composición bastante simétrica y tenemos pues las diferentes niveles de esos arcos apuntados por aquí. Luego tenemos aquí líneas verticales que terminan de cerrar la composición y para añadir un puntito de escala y poder saber qué tamaño tenía eso, pues incluí un modelo aquí en el centro y básicamente esa es la composición que tiene esta fotografía. Está hecha en el Valle de Roncal
Ya casi vamos acabando y qué mejor forma de hacerlo que con una de estas fotografías que llevaba muchísimo tiempo queriendo hacer, y es que es una vista, un mirador que me ha fascinado desde hace tiempo y por fin este año he podido ir, que es básicamente la vista al Pic d'Any que tenemos aquí. Es este pico con una forma que a mí personalmente me parece preciosa, y es esa vista desde el Pic d'Arlas, que está, bueno, pues ya en la zona francesa, la piedra San Martín o la Piedra Saint-Martin, que es un puerto que pasa pues desde el valle del Roncal hacia Francia. Compositivamente, muy sencilla. Tenemos un tercio para el cielo, con esas nubes medio fantasmas, lenticulares súper bonitas que se formaron ese atardecer. Soplaba bastante viento, ya sabéis, cuando hay estas nubes, pues generalmente hace viento. Y luego, pues jugué un poco con la perspectiva. Podía haber hecho la típica foto en la que solo se ve el plano del fondo, pero quería añadir un primer plano de interés, así que aproveché el propio pico donde yo estaba para añadir ese primer plano. Utilicé esa última luz del día antes de que el sol se metiera para que me contorneara o me dibujara estas líneas aquí en el terreno, donde me situé yo pues para dar un poco de escala y sentido de pertenencia o de querer estar ahí en esa imagen. Y luego pues se produce nuevamente esa dualidad, ese diálogo entre lo que es el pico y yo que estoy ahí para conseguir una fotografía un poco más compensada. Como guinda del pastel, pues tenemos toda esa luz de los últimos rayos del sol que entran y bañan alguna de las zonas de la imagen y que le dan un aspecto súper bonito. Subiendo por la Ravelagua, pasamos la frontera, tenemos el mirador de la Piedra de San Martín, y aquí, según llegamos a la frontera, en la Piedra de San Martín, pues tenemos un aparcamiento y de aquí sale una rutita que te sube por toda esta zona de aquí hasta aquí, hasta el pico de Arlas. Podemos subir por detrás, que es bastante más escarpado por esta zona de aquí, que es lo que yo hice porque para variar iba mal de tiempo y tuve que salir corriendo. Creo que tardé 17 minutos en subir corriendo cuando lo normal es 40 minutos, una hora. Y luego tenéis la otra forma de subir, que es por delante, vais por aquí hasta este otro collado y subís por la zona de delante. Y a ver si hay alguna foto aquí. Sí. Y bueno, pues como podéis ver es un... Hay un hombre ahí en tetas. Es un mirador muy bonito de toda esa zona kárstica, súper llamativa de esta zona del Pirineo. Y además tenemos pues unas vistas muy bonitas hacia el final de los Pirineos navarros y franceses por aquí. Y hacia el norte pues también tenemos vistas por todos lados, incluso a la estación de esquí que tenemos debajo. Y por el otro lado pues, se podría ver por ahí el Midi d'Ossó y el Viñemal, si mal no recuerdo. Así que las vistas son muy, pero que muy bonitas. Y en cuanto al archivo RAW, lo tenéis por aquí, 1x60, f8 ISO 100, 28 milímetros, A7 III, y aquí vemos el archivo original, que es un archivo bastante planito, ya que utilizo un perfil plano, y bueno, pues podemos ver cómo pasamos de esto a esto, simplemente en Lightroom, con unos ligeros ajustes de color y sobre todo con esos filtros locales o radiales en el cielo para dar un poco de contraste, el efecto Orton ese que ya os he comentado antes, un poco de contrastes locales y potenciar esa luz que nos viene desde uno de los lados. Mirad la diferencia antes y después de esos filtros locales. Y ya para terminar esta imagen, que está hecha con el móvil y es una foto que me pareció en su momento, me la encontré de casualidad y me pareció muy bonita la escena. Y tenemos aquí nuevamente la simetría. Estoy viendo que este año estoy muy simétrico. Tenemos aquí esa simetría entre la izquierda y la derecha. Y tenemos un árbol que tiene todas las hojas en un lado. El otro parece que, no sé si es que lo han cortado, ha caído un rayo, se ha quemado ese lado, no lo sé. Pero bueno, tenemos este caballo salvaje que estaba aquí comiendo del suelo y que podría dar la idea de que se ha comido la mitad de este árbol y está la otra mitad ahí. Entonces, bueno, me pareció una imagen graciosa y muy bonita. Y nuevamente
compensamos un poco los pesos de la imagen, pues con esas hojas a un lado y con el caballo al otro lado, para compensar visualmente la imagen. Además, con la suerte de que tenemos toda esta zona del cielo cubierta de nubes y la otra ya pues clareando un poco y entrando esa luz desde aquí, lo cual también ayuda a compensar un poquito la imagen. Y bueno, con esto terminamos. Espero que os haya gustado este repaso de mis fotografías de este año y que os haya resultado interesante y hayáis aprendido algo de composición o de alguna ubicación que os haya podido resultar interesante. Así que, sin más, me despido. Deja un buen like si te ha gustado, suscríbete para no perderte más vídeos de este estilo como el que voy a subir próximamente, igual, pero con timelapse. Y nos vemos en el siguiente vídeo.